¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Ernesto Sánchez. Doctor, buena tarde, ¿cómo está? Buenas tardes, Omar. Gracias por la invitación. Es un placer. Gracias a usted, doctor, por el espacio, por la apertura, por el diálogo. Y bueno, para quienes no sepan, el doctor Ernesto Sánchez es escritor, digamos, tiene una trayectoria muy interesante, o sea, en el sentido de ahora nos platicará un poquito la propuesta de la transdisciplinariedad, pero entre todas estas habilidades, doctor, que usted maneja prácticamente, tiene un libro muy reciente, de 2023. El libro se llama Estudio Avanzado de la Conciencia y su Patrón de Respuesta. Esta serie de otros mundos, otras voces, de libros y autores. Es muy interesante haberlo encontrado, doctor. Gracias por el espacio. Este libro, prácticamente muy holístico, ciencias de la salud, ciencias cognitivas, un poco filosofía clásica, o sea, filosofía contemporánea, teoría de sistemas, muchos temas que están, digamos, involucrados en esta obra, doctor. Pero ¿quién mejor que el autor de este libro? Insisto, editado en 2023, publicado en 2023, y dicho sea de paso, algo bastante notable en este texto, el prólogo está hecho por el doctor Jaime Ayala Ponce. En ese sentido es muy interesante el prólogo, este autor muy famoso, textos de masonería y otras ciencias, es muy interesante esto, pero si nos pueden platicar, doctor, acerca de su libro, sería fenomenal. Muchísimas gracias por el espacio, un honor para mí dialogar con usted. Pues gracias a ti, Omar. Pues mira, te lo enseño. Este es el famoso libro, pero más conocido en Europa que aquí en México. ¿Sí? Lo van a reconocer por la carita esa. ¿Cómo nació este libro? ¿Cómo surge? Pues es a través de muchísimos años de experiencia, pero sobre todo tú sabes que hay dos tipos de luz. La luz original y la luz que surge de la oscuridad. La luz que surge de la oscuridad es más fuerte. Por eso cuando nosotros pasamos por situaciones muy negativas y las superamos, creo que nos iluminamos y podemos sobrellevarla, ¿no? Aprendemos el propósito de esta vida. Y el libro fue con ese propósito, no quedarme nada más con la experiencia, sino transmitirla a otras más personas que, pues, si a mí nadie me ayudó de cierta manera, pues yo quiero ayudar a otras. Por eso cuando dejé el trabajo que tenía oficial en el gobierno y todo, pues me dediqué como terapeuta a ayudar a gentes y continuar la línea de tercera generación de homeópatas y continuar lo de que mi madre dejó de herbolaria y sanación. Para no verme tan charlatán, pues me puse a estudiar pues cuestiones de no tanto esotéricas, sino de física cuántica y otras investigaciones como las de Jacobo Grimler y otros estudiosos. ¿Por qué? Porque yo desde los 7 años ya era el masajista oficial de la familia y andaba curando gente, a mis compañeritos de la primaria, secundaria. Y entonces, para no verme charlatán, pues me puse a estudiar, en serio. Y en mis noches de insomnio, pues se empezó a surgir este libro. Era como si me lo estuvieran dictando, ¿no? Y si me dices si ya lo leí yo, no lo he leído completo, porque es lo que escribí tal cual lo escribí, así salió. La editorial, que es internacional, me hizo algunas correcciones, pero así salió. Empecé a usar el libro para ayudar a mis pacientes, empecé a trabajar con la hipnosis clínica que la aprendí de mi padre y tomé otros cursos para especializarme más. Empecé a trabajar con pacientes con fase terminal de cáncer y ayudarlos a buen morir, si se puede llamar de alguna manera. Y los parientes o los familiares de estas personas que veían los resultados me decían, ¿y por qué no lo utilizas para otro tipo de personas? Entonces empecé a utilizar esa técnica para personas con ansiedad, con depresión, y no sé cómo me llevó que me empezaron a invitar a lugares como el CONALEP, otras universidades. Terminé, algunas empresas también me pidieron que hablara con sus empleados para armonizarlos. Terminé como coach sin saber. Y alguien me invitó a Mentorix, que es una asociación, una organización mundial que empezó en Madrid, España, se fusiona con 4K, que son mentores, coach, speakers, y resulta que ahora lo que han visto ellos, lo que les he mandado, que han visto mis videos, les he dado conferencias a Argentina, Colombia, a varios países, y como que les ha gustado, ¿no? A tal grado de que ya estoy posesionado en Europa y pues, en Argentina, sobre todo, y Colombia, y ya estoy nominado para un premio Awards, creo que así se pronuncia, que
es la primera vez que se hace como uno de los Óscares, pero para los conferencistas, porque no había. A los actores, pintores o no sé qué, les daban un premio a nivel mundial. Pues ahora ellos hicieron el suyo, los coaches internacionales. Y es curioso, ¿no? Porque llegué más arriba que autores que ya son famosos. No quiero decir nombres para que no se haga feo, ¿no? Yo sin ser nadie he estado gustando mucho en mis conferencias. ¿Por qué? Porque yo aplico la hipnosis en un auditorio. Haz de cuenta, sin llegarlos a hipnotizar, logro la catarsis y los transformo. Hay gente que se pone a llorar, hay gente que se duerme, hay gente, pues pasan mil cosas, ¿no? En el auditorio. Y ya estoy aprendiendo a desenvolverme, ¿no? Y tuve que aprender a marchas forzadas a dar conferencias en línea, imagínate, y hacer hipnosis en línea con pacientes y ahora con auditorios. Y todo surge también de este libro. Interesante este libro, doctor, insisto, muy reciente, 2023, hace aproximadamente 2 años, ¿no? En ese sentido es muy interesante esto, y muy holístico, a propósito de la transdisciplinaridad que impera en el siglo XXI. La epistemología transdisciplinaria es una tendencia, no es una moda, no me atrevería a llamarle de esa manera, pero prácticamente cualquier profesionista, cualquier investigador, cualquier científico, social o no, tiene que adentrarse, digamos, de manera necesaria, no convertirse, digamos, en especialista en otras ramas, prácticamente, sino simplemente formarse. Desde este punto de vista, un texto muy interesante, este texto que nos compartes, este texto que incluso nos ha mostrado, me llama mucho la atención una de las palabras que usa, la terapia negentrópica. O sea, prácticamente es ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias de la teoría computacional de la mente, teoría de sistemas, muy completo, ¿no? Incluso con alusiones a la cábala, a Plotino, o sea, en ese sentido, algunas líneas argumentativas, las emanaciones o cosas así, se vienen temas, digamos, clásicos, que dicho sea de paso, para la epistemología positivista occidental, que estamos acostumbrados a ver en las academias, a ver como científico, como ciencia, etcétera. Es muy interesante, sería como citando a los fenomenólogos, ¿no? Hacer epogé, digamos, de todo esto, aprender a desaprender, literalmente, al momento de leer su obra. Un texto muy interesante, un texto bastante, pese a lo profundo que llega a ser su texto, entonces es algo muy interesante como escritor, o sea, en ese sentido llega a ser muy ameno, o sea, pese a la gran complejidad y la gran densidad de los temas que se tratan. O sea, en ese sentido es un lenguaje muy llano, un lenguaje muy claro, un lenguaje muy accesible para cualquier ser humano en general, no necesariamente cualquier persona que tenga formación necesariamente académica o ultra hiperespecializada en una rama del saber o varias. Es un texto muy ameno y es una virtud, digamos, muy destacable como escritor. Desde este punto de vista se vuelve muy interesante, doctor, si nos platica un poquito más de su obra, sobre todo estos conceptos de la terapia negentrópica. Qué bueno que tocaste ese punto. Quise hacer un libro que no tuviera principio ni fin. Tú puedes agarrarlo en la hoja que tú quieras y leer el capítulo que tú quieras. O sea, no tiene un orden. Por eso también la palabra negentropía es del caos al orden. La entropía es del orden al caos, pero mi libro es al contrario, es negentropía, del caos al orden, porque cuando llega un paciente conmigo, llega en un estado de caos. Yo tengo que darle orden, tengo que armonizarlo. Entonces, el libro no tiene orden, se lo vas a dar tú conforme tu estado de conciencia. Haz de cuenta que lo que tú necesitas lo vas a encontrar por ahí y eso, de ahí te vas a agarrar, pero entendiendo lo demás. El lector es el que le va a dar el orden, de acuerdo a sus necesidades. Muy interesante esta premisa, doctor, o sea, porque son temas, insisto, muy actuales. O sea, actualmente parece que es una tendencia de lo bio a lo neuro. Pienso, no sé, en ciencias sociales, en derecho, en derechos humanos en específico, prácticamente pastora bio, ¿no? Bioética, bioderecho, bio todo, y ahora es neuro todo, ¿no? Neuroderecho, neuroética, muy vigente su obra, doctor, en nuestros días. Fíjate que yo tenía una buena biblioteca, pero la perdí. Y me dolieron todos mis libros. Pero en algún momento tuve un gran maestro en Israel que me enseñó a decodificar la Torá, la Biblia, ¿sí? Y al estarla decodificando, ahí aprendí homeopatía, ahí aprendí física cuántica, ahí descubrí que todos los grandes inventos, por eso han sido descubiertos por judíos. Einstein, o sea, búscale, hay muchísimos inventores que han sido judíos, porque todo está escrito ahí. Entonces dije, ya no quiero ninguna biblioteca. Tengo descifrando un libro, tengo ya 20 años decodificando el Zohar, que es un libro de más de 2000 páginas, y créeme que cada que lo agarro me da más conocimiento.
Pero el conocimiento no es lo importante es la conexión que logras con la parte espiritual. Yo le digo con el cielo, ¿sí? Porque no se trata de saber mucho, se trata de conectarte con tu origen, con la luz. Todos somos seres de luz y todos creemos que tenemos un cuerpo con alma y no es cierto. Tenemos un alma con cuerpo, que es la diferencia. Entonces, empiezas a ver el mundo al revés, como realmente es. Por eso yo digo que yo soy un practicante de la verdad. Hay quien me dice, bueno, cada quien tenemos nuestra verdad. Sí, pero hay una máxima. Muy, muy interesante esta premisa, sobre todo desde el Zohar, ¿no? La Cábala, todos estos escritos, la decodificación de la Torá, la gematría, el notaricón, Temurá, en ese sentido, estas técnicas rabínicas y no rabínicas de leer la Torá, precisamente en ese aspecto es muy interesante esta afiliación. Y como lo menciona, ¿no? Grandes filósofos, grandes artistas, grandes todo, han tenido de una manera u otra contactos, algunos lo ven como una moda, algunos lo ven como algo así, sin embargo, habría que invitar a la audiencia a que lo haga por sí mismo, ¿no? En el sentido de este conocimiento muy interesante que está en la Cábala, por ejemplo, se vuelve muy fascinante las áreas de aplicación que puede tener, en este caso su experiencia como escritor, su experiencia como profesionista, en ese aspecto es muy, muy interesante esta premisa, doctor. Sí, y fíjate que yo la hipnosis que hago, la aplico también con un auditorio, porque yo ya no le llamo hipnosis, yo uso más bien magnetismo, o lo que llamaba Mesmer el magnetismo animal. Y ahora me doy cuenta que lo que hacemos es un entrelazamiento cuántico entre las conciencias. Todo ser vivo, hasta una piedra tiene un campo electromagnético, y ese es el estado de conciencia primordial. Entonces, lo que hago cuando llega un paciente que está en caos, fusionar su conciencia con la mía, para que si yo estoy en un estado más avanzado de vibración, se empiecen a entrelazar mis electrones con los de él y lo empiezo a armonizar. Por eso estoy usando también las frecuencias sanadoras, porque me doy cuenta que no es una hipnosis lo que hago. Cuando agarro al paciente, me concentro yo más que él, me hipnotizo yo primero, por decirlo de una manera, siento sus pulsaciones y empieza a haber un intercambio, no una compasión. La compasión es un entrelazamiento cuántico entre las dos personas. Entonces, yo me convierto como un diapasón que le está ayudando al paciente a afinarse. Porque mientras los médicos ven el cuerpo como algo mecánico, imagínate un reloj que se le rompe un diente a un engrane, el médico quiere cambiar el engrane. Yo veo el cuerpo como un instrumento de cuerda, como una guitarra. Cada órgano es una cuerda. Y si uno se desafina, no arranco la cuerda, mejor la afino. ¿Sí? Y entonces es lo que se hace con este tipo de hipnosis, con la técnica que yo utilizo, que le llamo terapia negentrópica, del caos al orden. Es fascinante la forma en la cual, dicho sea de paso, estas premisas me parecen muy interesante, aprender a desaprender, ¿no? Vender, digamos, la noción, la crítica que hay muy fuerte como buen homeópata a la ciencia médica alopática, en ese aspecto, es muy interesante, los fármacos, el placebo, todas estas cuestiones que se han señalado por una tradición muy larga, muy antigua en ese aspecto, es muy interesante verlo, sobre todo en el paradigma actual, del siglo XXI, 2025, están súper en boga los estudios de la mente, lo que sea que eso signifique, incluso hay un debate interesantísimo, temas clásicos de la filosofía, la conciencia, el dualismo, el alma, volver a estos temas, doctor, con solamente ciencia, o sea, quitándole, digamos, los predicados. Que no es tanto ciencia, es sentido común. Por eso a veces hay quien me ataca mucho, porque yo les digo que con mi libro van a aprender a ya no usar medicamentos. Imagínate que tú estás en la noche en un estanque oyendo el agua, tranquila, viendo el reflejo de la luna, ¿sí? Y llega alguien y empieza a chapotear el agua, y tú con tus manos quieres tranquilizar el agua, ¿lo vas a lograr? ¿Qué tienes que hacer? Nada, es esperar. El universo se arregla solo. Entonces, el ser humano ha sobrevivido miles y millones de años gracias a su capacidad de adaptación. Sobrevivió las glaciaciones, se enfermaba cuando cambiaba de hábitat y comía cosas nuevas y se levantaba. La naturaleza es, si no te adaptas, mueres. Es lo más normal. Pero el ser humano, ¿qué hizo? Inventó la medicina. Y al inventar la medicina, inventó las enfermedades, porque la enfermedad es un mecanismo de adaptación y tenemos que dejar que el propio sistema inmunológico aprenda a pelear, aprenda a hacerse fuerte. Pero si intervenimos con medicamentos,
el sistema inmunológico, la fuerza vital se hace cada vez más floja. Ahora dependemos de las medicinas cuando ni siquiera son necesarias. Se oye muy feo, pero decía hace rato que somos un alma con cuerpos, no un cuerpo con alma. El alma se transforma porque es energía. El problema es que le tenemos tanto miedo a la muerte. ¿Por qué? Por nuestra conciencia, por todo lo negativo que trabajamos durante la vida. Cuando se nos acaba el tiempo o el cuerpo, es cuando viene la duda, ¿no? ¿Existe el cielo o existe el infierno? Y ese último pensamiento genera un cortocircuito. Pero en la actualidad ya no deberíamos de tomar ninguna clase de medicamentos ni homeopatía. Con puro armonizarnos, entrelazamientos cuánticos de las conciencias. ¿Cómo sanaba Jesús? ¿Cómo sanaban otros grandes maestros? Con la pura frecuencia. Vibraban tan alto que el que se les acercaba se elevaba también. Era magnetismo. Pero para tener esa facultad, pues tienes que ser pues, un nivel de conciencia muy elevado. Y ese se gana con mérito, no te lo dan. Y es el mérito el que te lo da. Esta premisa, doctor, me llama mucho la atención. Christian Hahnemann, ¿no? La homeopatía, prácticamente todo volver a los clásicos. Estos principios, cómo se aplican en, no solo en las ciencias de la salud, ciencias biomédicas, ciencias cognitivas, sino en general, ¿no? Pienso, por ejemplo, resonancias en su obra están entre líneas, la Cábala, desde luego, el Kybalión y otros grandes textos considerados como esoterismo, como pseudociencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí respondería como abogado, depende, o sea, en ese sentido depende de cómo se enfoque, ¿no? Depende de qué epistemología. Por eso hacía alusión, digamos, el comercial a mi maestro Jorge Manzano, ya difunto desafortunadamente. Él hablaba de otros mundos, otras voces. Esta enseñanza es muy interesante, dar cabida a otras epistemologías, a otras formas en las cuales el logo se manifiesta. Y este conocimiento, pues bueno, es muy conocido en nuestro país, o sea, estas ciencias de curar prácticamente. Tenemos prodigios aquí en México, ¿no? Pachita, Niño Fidencio, etcétera. Estos, digamos, otros paradigmas, otros mundos, otras voces, que desde el punto de vista pragmático se logra, ¿no? Se cura y tal. Y son fenómenos de los que usted habla en el libro, me parece muy interesante. Sí. Fíjate que ya hice un experimento como lo hacía Pachita y me sorprendí muchísimo. Si hay tiempo para platicártelo. Sí, ok. Yo tenía un pacientito que no aceptaba sus riñones. Lo operaron de los riñones y no los aceptaba. Entonces opté por trabajarlo con hipnosis. Y en la hipnosis él decía que veía a otro niño y se ponía a jugar con fútbol con el otro niño. El otro me decía, es que el otro niño está perdido. Y bueno, así quedó la primera sesión. En la segunda sesión yo hice un ambiente como Pachita. Metí música chamánica, incienso, luces, así a medias luces. Entró la familia conmigo porque yo cuando trabajo con menores de edad no trabajo solo, entra la familia, los maestros también. Con los olores, la música y con la hipnosis, yo le hice lo mismo que le hacía Pachita a los pacientes, pero yo utilicé un rayo láser. Dije, te voy a abrir y voy a cambiarte los riñones. Hice todo lo que hacía Pachita. Y yo hacía la finta, levantaba como que traía el riñón en la mano y le dije, tú abre los ojos y vas a ver lo que estoy viendo. Y efectivamente el niño estaba viendo lo que yo le inducía. Cuando terminé todo y el niño quedó contento y todo, prendí las luces y todo y le pregunté a la familia, ¿cómo vieron? O sea, no esperaba la respuesta. No, los riñones que traía se veían nuevecitos. Dije, acá, digo, ¿qué pasó aquí? Todos cayeron en hipnosis. ¿Sí me explico? Era una hipnosis indirecta que yo me dirigía al pacientito, pero todos los que estaban adentro, todos cayeron en la hipnosis. Me imagino que así pasaba con Pachita, con Jodorowsky, con Klimbre, cuando estaban todos adentro en la sesión. Pero luego me puse a pensar en los estados de conciencia. Tú te vas a dar cuenta que el subconsciente no entiende de verdad y mentira. Para el subconsciente todo es verdad, porque en el mundo espiritual todo es verdad. Tú te imaginas que muerdes un limón y tu boca empieza a salivar. En la parte espiritual es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Más bien, o sea, todo lo que hice yo en el mundo espiritual fue verdad. En el mundo material, pues no. Pero ahora, ¿quién dice cuál es la verdad? Esta peculiar manera de entender el mundo me hace
mucha, digamos, sintonía, mucho resueno con la cábala. Por ejemplo, la teoría de las emanaciones es bien viejísimo, Plotino y otros hablaban escalonado, ¿no? Traer, digamos, de otros planos a esto y manifestarlo. Algunos dicen visualización, digamos, cada tradición le llama de manera distinta. Sin embargo, pareciera que es un mismo axioma muy simple en el fondo. Desde ese punto de vista es la gran virtud de la ciencia hermética, doctor. Esto está muy presente en su obra. Simplemente acuérdate que desde el principio dice que estamos hechos a semejanza del Creador. ¿Y qué es el Creador? La vibración. Todos somos vibración y todos somos hechos a semejanza. Cuando afinas un instrumento de cuerda, si tocas un La, todos los instrumentos que estén afinados en La van a vibrar. Esa es la comunicación. Los electrones, los protones nunca se juntan, están vibrando y se conectan, por decirlo de cierta manera, los que tienen la misma frecuencia, pero nunca forman un solo cuerpo. Están separados, nunca formamos nada. No existe la materia, pero creamos campos electromagnéticos en base a la vibración. Todo sale de ahí. Lo que te decía hace rato del estanque, de dejar que el universo trabaje solo, por eso dice, hágase tu voluntad. El día que entiendes eso, te empieza a ir bien en la vida. Cuando dejas de preocuparte. ¿Has oído del eco celeste? No, esa no es nueva. Si tú vas a la montaña y gritas pobreza, ¿qué te contesta el eco? Pobreza. Entonces, el cielo no te contesta en base a lo que quieres o lo que necesitas, te contesta en base a lo que eres. Y sabes quién eres, tú eres vibración, pero esa vibración depende de qué emoción manejas durante el día. La emoción que tú traes cargando todo el día es la vibración. Y se atraen los iguales. Si estás vibrando negativo, vas a atraer lo negativo. Si estás vibrando positivo, vas a atraer lo positivo. Ese es el eco celeste. El cielo no te responde por lo que quieras o necesites, te responde por lo que eres. Y si eres una persona enojona, deprimida, eso te va a contestar. ¿Cómo? Con circunstancias para corroborar lo que crees. El cielo nomás está esperando que tú le ordenes para hacer las cosas. Imagínate que una orquesta sinfónica sin director, ¿cómo se oye todo? ¿Y quién es el director? Tú eres el director, pero tienes que agarrar la batuta. Pero te pones a chillar, te pones a quejar, en vez de agarrar la batuta y órale, a dirigir la orquesta. Eso es lo que enseñan las tradiciones. Sí, doctor, es muy bonita esta enseñanza que nos deja en su libro La terapia negentrópica, prácticamente como le llama, del caos al orden, o sea, a través de sus páginas, a través de los capítulos que van componiendo, todos temas clásicos de la filosofía de la religión, de la filosofía de la mente, la filosofía secas, el misticismo, o sea, en ese sentido es una tradición hermética muy interesante que se actualiza, digamos, con los avances hoy en nuestros días de las ciencias, ¿no? De las ciencias en plural, porque bueno, hay teoría computacional, hay teoría de sistemas, hay neurofisiología, hay biología, hay anatomías, hay un montón de conocimiento en su obra. Insisto, esta gran virtud que tiene para poder transmitir estos tipos de conocimientos en un lenguaje súper sencillo, en un lenguaje muy claro, que cualquier persona literalmente pueda entender, ¿no? Desde ese punto de vista es digamos, muy llamativo su libro, o sea, es muy reciente, muy vigente, y vaya que lo ha llevado hasta, digamos, el ámbito internacional, esta nominación que tiene como coach, muy interesante esta premisa, o sea, se vuelve, pues, digamos, lectura obligada para nuestros tiempos desde mi punto de vista. Su texto, doctor, o sea, de ese aspecto es muy interesante, si no se tenga la segunda parte o sea, prácticamente esta cuestión como qué es lo que viene, ¿no? Para su obra, o sea, si quieren seguir escribiendo y tal, es muy interesante. Fíjate que no he tenido mucho tiempo de escribir, pero la segunda parte yo le llamo hackeando la conciencia, porque es ahora sí la práctica de todo lo que viene en el libro. No es que quiera preparar gente que hipnotice a otra gente, sino gente que se defienda, que ya no se pueda manipular, porque ahorita hay una conciencia colectiva que llaman la Matrix o el sistema, y nos está enjaulando, como quien dice, nos está destruyendo la imaginación y necesitamos defendernos. Esa es la idea de hackeando la conciencia, que tengas herramientas para no caer en manipulaciones. Y entonces tú encontrar tu propio propósito en la vida y que no te dejes llevar. Es lo que decía de la orquesta dirigiendo al director, ¿eh? Y tenemos que cambiar eso.
Es un paradigma, digamos, novedoso, interesante, actual, es muy práctico, sobre todas las cosas, ¿no? El aspecto es, no solo es teoría, o sea, pese a que son, insisto, temas muy profundos, de mucho saber científico, incluso de una tradición larguísima en Occidente y más allá de Occidente, en ese aspecto se vuelve pues muy actual esta obra, sobre todo por los paradigmas que imperan en nuestra actual forma de concebir las epistemologías en plural, no solo es una, o sea, en ese aspecto es esta apertura, esta cita de otros mundos, otras voces, este tipo de foros, este tipo de espacios, y vaya, el siempre juzgue por usted mismo, ¿no? Prácticamente la invitación a consultar la obra, a hacer prácticamente este tipo de lecturas, sin prejuicios de ninguna índole, o sea, haciendo epogé, ¿no? La más sana epogé de los fenomenólogos, de lo Edmund Husserl prácticamente, quitar toda preconcepción, preconcebida y entrar a las cosas mismas, ¿no? Ir a las cosas mismas, esta consigna, insisto, de la fenomenología. Se vuelve muy singular, doctor, esta epistemología, sobre todo en nuestros tiempos tan convulsos, un tiempo de, no sé, muchos hablan del nihilismo, muchos hablan de la crisis, muchos hablan de muchas cuestiones pues bastante negativas. Me quedo con esta analogía, este argumento analógico que nos plantea, o sea, gritarle al universo, ¿no? Prácticamente funciona solo, ¿no? Es muy bonita esta enseñanza. ¿No? Y entender que lo bueno no se publicita, porque ahorita con las redes cualquiera hace una tontería y se hace viral y entretiene a la gente, y eso es un distractor para no dejarnos encontrar las cosas que realmente valen la pena, que nos van a ser útiles. Una filosofía que no la puedes aplicar en la vida práctica y no te es útil, no es buena filosofía. La cuestión pragmática, sobre todo en nuestros días, mucho mundo, muchas personas ahora, esto sobre todo, no solo de la epistemología a priori occidental, sino la imagen muy negativa que se tiene del coaching, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido es unos charlatanes, vendehumos y un largo etcétera, o sea, está... Eso pensaba yo, de que el coach, el conferencista era para vender carros y vender seguros y cosas así. Y ahora veo que no, que ahora sí es necesario la figura del coach, porque el coach es un entrenador. Y entonces, ¿qué está entrenando? Pues de una manera cortita, porque a mí mis primeras conferencias las daba en 1 hora, hora y media. En Mentorix me hicieron hacerlas en 30 minutos, luego me hicieron hacerlas en 10 minutos y luego en máximo 2 minutos. ¿Cómo resumes todo en eso? Entonces, obliga a que tu mente simplifique todo. Vivimos un tiempo muy acelerado, que cuando antes el día duraba 24 horas, ahora te dura 12 horas nada más, y lo notas, el tiempo está cambiando más acelerado. Entonces, para que le llegue a la gente tienes que hacer las cosas rápidas y sencillitas. Yo antes daba cursos de 1 año, diplomados, ahora la gente me pide diplomados de 1 mes, o a veces me los piden de 2, 3 sesiones de en 2 días. Espérate, ¿qué vas a aprender en 2 días? Pero así lo quiere la gente. Tienes que sacar lo más importante de todo para dárselos y que de ahí aprendan y solitos sigan siendo autodidactas. Es muy interesante, doctor, esta premisa del ser autodidacta, digamos, de gestionar los tiempos, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? En ese aspecto es muy divertido ver este reto, o sea, esta área de oportunidad que todos tenemos prácticamente de echar mano, de en poco tiempo decir mucho y decirlo bien. O sea, es una habilidad muy interesante a desarrollar. Desde este punto de vista, no me queda más que invitar a la lectura, doctor, desde su libro, o sea, un libro, insisto, muy reciente, libro, insisto, muy vigente, que prácticamente puede ser entendido por cualquier persona, al margen de su formación profesional o académica, no se requiere, vaya, en ese aspecto, solo va a ser libro para doctores, o luego solo libro para homeópatas, o para filósofos de la mente, o para gente metidas en los círculos esotéricos, lo que sé que eso signifique. En ese aspecto es muy vigente y muy accesible su obra, doctor. Este aspecto Es hasta para amas de casa. Me lo han comprado amas de casa y les ha funcionado muy bien, porque ahora, cuando el marido antes las golpeaba, ahora ya se invirtieron los papeles. No, te crea madurez. O sea, lo quise hacer precisamente para eso, para la gente que no está acostumbrada a leer. Y, por ejemplo, hay en 3, 4 páginas yo te resumo lo que encontrarías en un libro de 300 páginas, ¿no? Entonces traté de también darle lo primordial más que nada, no tan quitar la paja. Muy interesante el libro, digamos,
capacidad de síntesis notable, o sea, una capacidad de análisis también destacable desde este enfoque. Me parece muy interesante fomentar la lectura de su obra, doctor. Este ejercicio dialógico me ha gustado mucho prácticamente a mí personalmente. Diálogos de libros y autores en ese aspecto con los vivos, ¿no? Ya no nos vamos a pelear con Aristóteles, los muertos que ya descansen en ese aspecto. Es una epistemología del presente, una historiografía del presente, con miras a nuestras comunidades sociales inmediatas, nuestras comunidades epistémicas inmediatas, hacer hermenéutica y apología de los vivos, ¿no? En ese sentido, para mí un honor, doctor, conocerle, o sea, en ese sentido, leer su obra. Y bueno, sigo en la disposición de esperar la segunda parte en ese aspecto de la Hackeando la Mente. Es muy, muy interesante su libro. No sé si quiere añadir algo más, doctor, en ese aspecto. En mi libro están todas las redes, puede estar en Amazon, Mercado Libre, están varias. Me dice a mi editorial que están casi todas. He ido a librerías grandes, pero me piden tirajes muy grandes para repartirlos por toda la República, pero pues obviamente ahorita no hay la capacidad económica como para hacerlo, ¿no? Entonces por eso ahorita está en las redes y me llegan a mí, y hay una librería en Arboledas que también tiene mi libro, y hay otras librerías que debe llevarles también, pero voy a mandarlos a hacer. Y en YouTube tengo mi canal que se llama Sanando en Casa con Ernesto Sánchez. Y entonces ahí tengo talleres de meditación, enseño meditación zen, algunos cursillos, y me gustaría que me escribieran para qué más quisieran saber. Y mi consultorio también. Digamos, proyecto de difusión, doctor, para mí es un gran honor conocerle, o sea, en el sentido de leer su obra, o sea, insisto, para mí es un imperativo metodológico hacer hermenéutica de los vivos en el presente, entonces es algo muy, muy interesante desde este punto de vista. El libro prácticamente está de 2023, se llama, o sea, se llama Estudio de la Conciencia, o sea, ese aspecto está ahí, ¿no? Está tal cual, ¿no? Está la imagen y todo, eso es muy, muy interesante pues verlo. Estudio avanzado de la conciencia, un tema clásico en la filosofía por antonomasia, que es la conciencia, que es la mente, si mente y cerebro son lo mismo, etcétera. Estos debates que se acrecentaron desde la segunda mitad del siglo XX, la famosa filosofía de la mente, la teoría computacional de la mente, la irrupción de las ciencias no filosóficas en la filosofía, prácticamente ciencias biomédicas, el avance de la tecnología, la teoría de sistemas, las ingenierías, todo este universo discursivo que en el presente 2025 se está poniendo pues, cada vez más fascinante esta área de oportunidad de aprender de otros, aprender de los vivos, aprender de los autores, darle frente, digamos, a las necesidades epistemológicas del siglo XXI. Esto se ve mucho, insisto, en derechos humanos, de lo bio a lo neuro. Ahora todo el mundo habla de lo neuro algo, lo neuro todo. Es muy, muy interesante esta obra, doctor, en este mismo paradigma de los tiempos que corren. Se vuelve para la audiencia en general, para cualquier persona que esté en proceso de formación o que ya esté, digamos, consolidado, es una lectura recomendada, o sea, no porque lo diga ya, sino prácticamente el texto es muy bueno, ¿sí? Entonces es muy interesante verlo, doctor. No sé si de manera de una especie de conclusión aporética desea añadir alguna especie de reflexión o algo así, porque prácticamente es muy interesante su obra, o sea, se vuelve fascinante. Pues sí, tenemos que ser coherentes con el cielo, coherentes con lo que decimos y lo hacemos. En el momento que yo fui coherente fue cuando me empezó a cambiar la vida, porque si no eres coherente con lo que piensas y con lo que haces, creas un cortocircuito en el universo. El universo te está dando muchos beneficios, pero no los recibes porque estás bloqueado, porque no eres coherente. Es como tienes que ser coherente con el cielo para que te identifiques, porque los iguales se atraen. Y si no eres igual, no eres coherente, no, el cielo no te atrae, no se atraen. Y por eso hay caos. Interesante, lo similar atrae lo semejante, ¿no? En ese aspecto, de principio homeopático y hermético, incluso muy, muy, muy fascinante. Desde el Kybalión y otras obras se puede rastrear, digamos, esta línea de pensamiento occidental y que desde luego trasciende Occidente. Es una, digamos, filosofía perenne, le llamaban algunos filósofos del Renacimiento, la famosa filosofía perennis. Es muy, muy interesante este tema. Pues ahí estamos en... Nomás con que pongan Ernesto Sánchez García en Google van a aparecer muchas cosas. Ya estamos posesionados ya.
Muchísimas gracias, doctor, por el espacio, Al por este contrario. diálogo, por el libro, por su perfil muy, muy interesante, muy fascinante esta obra de ecléctica por antonomasia, o sea, transdisciplinaria por excelencia. Para mí todo un honor, doctor, conocerle y tener este diálogo Igualmente. con usted. Muchísimas gracias a todas, todos, a todos. Seguimos aquí en contacto. Gracias. Hasta luego, que estén bien todos. Namaste.